Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante. Un tema que está en todas las redes sociales. Toda la gente lo está comentando. ¿Qué está pasando entre Rusia y Ucrania? ¿Qué está pasando? Vamos a hacer un análisis desde el punto de vista imparcial, sin hablar a favor de uno o de otro país. Vamos a tratar de hacerlo más imparcialmente posible. Yo les recomiendo en particular que escuchen, que lean las distintas opiniones que dan los medios de comunicación, los periódicos, los canales de internet, los opinólogos, los intelectuales. Escúchenlos a todos, los que están a favor de un país o en contra de otro país. Escúchenlos a todos y fórmense su propia opinión. Esto es lo que se llama dialéctica. Comparen todas las opiniones, todos los puntos de vista y formen una opinión propia. Por ejemplo, en México hay diarios que están hablando en contra de Rusia. Lo están haciendo culpable de estas agresiones. Y no están informando a la gente los verdaderos motivos de lo que está sucediendo, sino que se dedican solamente a decir todo es culpa de Rusia. Pero si tú te pones a leer o a escuchar a un periódico, por ejemplo RT, te va a dar otra opinión distinta. Si te pones a escuchar o a leer a otro medio de comunicación como el Clarín de Argentina o como el País de España, te van a dar una opinión distinta. Entonces, la recomendación es escucha a todos, pero fórmate tu propia opinión, no te dejes manipular. ¿Qué es la guerra según Maquiavelo? Este hombre que escribió un libro llamado El Príncipe. Un libro que regaló a aquel rey que lo había encarcelado, ¿no? Como un presente, donde le habla de cómo conducirse, cómo se conducen o cómo deberían conducirse los príncipes, los gobernantes, los reyes en aquella época. Maquiavelo presenta la guerra como una fuerza grandiosa, terrorífica e irremediable. Irremediable quiere decir que se tiene que usar la guerra, según Maquiavelo. Se tiene que echar mano de ella. Para Maquiavelo, la guerra es la actividad más importante de la vida política, que no se puede prescindir. Imagínense, mucha gente opina en las redes sociales y dice que la guerra no debería existir, que no debería ser. Pero fíjense la opinión tan diferente, la que nos da, la que nos da un gran estadista, como lo fue Maquiavelo. Sí, la guerra es la actividad más importante de la vida política, imprescindible. Para Maquiavelo, una de las características de las guerras es que tienen que ser cortas y decisivas, porque si se alargan, pues aumentan los costos el Estado que, para el Estado que la está llevando a cabo, ¿no? En este caso, esta guerrilla que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, yo lo llamo guerrilla porque ni siquiera se están usando todas las armas que se tienen a la mano. En lo personal, en lo particular, una guerra sería cuando se enfrenten las potencias y cuando usen las armas nucleares, las armas químicas y biológicas, cuando usen todo su arsenal, las grandes potencias. Ahí será una guerra. Es una opinión personal. Ahorita solamente Rusia pues está usando ahí la artillería pues mínima para atacar a Ucrania. No está usando todo su arsenal, ni toda su fuerza, ni toda su potencia.
Las Fuerzas Armadas, dice Maquiavelo, los militares de oficio constituyen el mayor peligro de la corrupción para el rey y se convierten en los peores agentes de la tiranía. El ejército está para cometer tiranías, no está para ir a dialogar. Una vez que mandan al ejército a invadir o a atacar otro país, ellos lamentablemente van a ir a asesinar. Van a ir a asesinar gente. Y ellos reciben órdenes, los militares, y las obedecen. Entrando un poquito más en materia, ¿qué es lo que provocó el ataque de Rusia a Ucrania? ¿Qué lo ha provocado? La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, formado por aproximadamente 30 países, se fundó en 1949. Durante muchos, pero muchos años ha adherido, porque cuando se fundó eran pocos países, 5 o 6 países, pero poco a poco ha ido adheriendo más países, sobre todo los de Europa del Este, los que tienen frontera con Rusia. Al adherir a esos países, a la OTAN, los primeros fundadores de la OTAN, a adherir a esos países, lo primero que hacen sus principales miembros pues, son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia. Lo primero que hacen es poner bases militares en esos países, los que están cerca de Rusia. Y en esas bases militares ponen misiles apuntando a Moscú. Se creó con el propósito de formar una alianza para autoprotegerse, ¿no? Si otro país no miembro de la OTAN invade a un país miembro de la OTAN, los demás países pues están obligados a defenderlo. Es como una ayuda mutualista, ¿no? Mutuamente se apoyan unos a otros, como un equipo, pero se apoyan en el sentido militar y político, pero sobre todo militar. Invades a un país miembro de la OTAN, el acuerdo de esa organización dice que si se invade a un país, todos los demás países miembros están obligados a defenderlo. Esa es la solidaridad y la ayuda mutua que se deben de brindar. Fue creado para protegerse del bloque comunista. Y en respuesta, Rusia y los demás países comunistas, al verse amenazados por la fundación de la OTAN o de la OTAN, Rusia y los países comunistas en aquella época de 1949, 1950, fundan o crean el Pacto de Varsovia, el lado opuesto a la OTAN, donde se aliaron los países comunistas que se sentían amenazados por la fuerza político-militar que había obtenido, que se había creado con la formación de la OTAN. El primer amenazado pues es Rusia. Segundo es China y los demás países comunistas. Entonces forman ellos el Pacto de Varsovia con objeto muy similar al de la OTAN, protegerse contra cualquier amenaza, sobre todo militar. Si atacan a un país que haya firmado el Pacto de Varsovia, pues los demás países están obligados a defenderlo. Más o menos como que se va formando se van formando los bloques opositores o antagónicos como para una tercera guerra mundial, porque la OTAN y el Pacto de Varsovia se fundan después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quisiera hablarles de lo que pasó en 1960, más o menos, en la crisis de los misiles.
en Cuba. La crisis de los misiles en Cuba. Fidel Castro se enlaza o crea relaciones diplomáticas con el presidente ruso, Nikita. Se hacen muy amigos. Y como Estados Unidos tenía embargado a la isla, a Cuba, comercialmente hablando, deja de comprarle azúcar a Cuba. Entonces dice Nikita, bueno, pues yo te compro el azúcar. Y tú me das el azúcar, perdón, y yo te doy armas. Fue así como se creó una alianza entre Cuba y Rusia. Fidel Castro liga la suerte de Cuba con la suerte de Rusia. Y fue así como pues el ejército ruso pone bases militares en la isla. Y en esas bases militares pusieron pues rampas o plataformas con misiles apuntando hacia las principales ciudades de Estados Unidos, Nueva York, Miami. Inclusive se cree que había misiles apuntando a México. Pero, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Cómo Norteamérica se dio cuenta de esto? Mandaron aviones espías, los U-2, si mal no recuerdo. Unos aviones pues, maravillosos, especialmente para el espionaje. Y tomaron fotografías de la isla. Y fue así como descubrieron que había bases militares, plataformas donde había misiles apuntando hacia las principales ciudades de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se sintió amenazado por Rusia, puesto que tenían a los misiles rusos apuntando hacia hacia las principales ciudades de Estados Unidos. Pero antes de eso, Estados Unidos tenía misiles en Turquía, porque Turquía, miembro de la OTAN, permitió que una base militar norteamericana pusiera misiles. Turquía, que está muy cerca de la frontera con Rusia. Y ahí se instalaron misiles apuntando hacia Moscú. Estamos hablando de 1960-61 por aquella. Entonces, cuando Rusia se vio amenazado, Nikita se vio amenazado por los misiles norteamericanos en Turquía apuntando hacia Rusia, él hace alianza con Cuba y él hace lo mismo, pero en Cuba instala misiles apuntando hacia las principales ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ya nos vamos entendiendo lo que pasó en 1960, lo quieren hacer otra vez. La OTAN ya no tiene misiles en Turquía apuntando hacia Rusia. Ahora quiere adherir a Ucrania, a la OTAN, para poder instalar sus bases militares allí y después de eso poner plataformas con misiles apuntando hacia Rusia. Quieren repetir la historia, como que la olvidaron, porque hay una frase que dice: el que olvida su historia está condenado a repetirla. O ya de plano son muy, pero muy necios. Ya nos vamos entendiendo por qué la reacción de Rusia hacia Ucrania. Como les digo, mucha gente en redes sociales que se están aprovechando de Ucrania por ser un país débil. Pero veamos el contexto. Veamos el contexto. Dijimos, no vamos a cargarnos a un lado u otro. Vamos a tratar de ser imparciales. Vamos a tratar de una opinión sin favoritismos. Un análisis histórico. Es bien importante el análisis histórico. No puedes hablar de este asunto y que pienses que ha sido provocado de 5 años para acá. No.
tiene su historia, tiene su historia. Ucrania coquetea con la OTAN, amenaza con unirse a la OTAN. Entonces, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas rusas? Antes de que Ucrania se una a la OTAN y que la OTAN ponga sus bases militares con misiles apuntando hacia Moscú, el ejército ruso invade o ataca a Ucrania. La OTAN no lo va a poder defender porque no está obligada, porque Ucrania no es miembro. Por eso, antes de que Ucrania se uniera a la OTAN, el ejército ruso contraataca para meter presión. El Estado ruso no puede permitir que en un país como Ucrania, que una vez le perteneció, porque antiguamente Rusia se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Ucrania era una de esas repúblicas que formaban la URSS. Entonces, el Estado ruso no puede admitir que se pongan bases militares con misiles apuntando hacia Rusia en una república que fue parte de ella en una época. No puede admitir. Por eso actuó antes. Cuando se desintegró la URSS, en aquella época del año 89, Ucrania firmó un pacto donde se comprometía a no unirse a la OTAN. Porque Rusia se estaba protegiendo. Ok, nos desintegramos. URSS comunista, nos desintegramos, sí. Y le prometieron a Gorbachev, si te desintegras, no te preocupes, Ucrania nunca va a pertenecer a la OTAN. Pero dicen los investigadores, entre uno de ellos muy famoso, Jalife, dice que le prometieron, pero no se lo escribieron en un papel, el convenio o la promesa, ¿no? Como quien dice, Rusia se sintió engañada, se sintió que engañaron a Gorbachev, porque no le firmaron nada cuando le prometieron que Ucrania nunca se iba a adherir a la OTAN. ¿Por qué a Rusia le conviene que Ucrania no se una a la OTAN? Pues por lo que venimos hablando, para que no se instalen bases militares ni misiles apuntando hacia Moscú y el Kremlin. Esa es, creo yo, la principal razón por la que el ejército ruso, el Estado ruso, se adelanta y ataca a Ucrania para evitar que ésta se una a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Porque evitando esa adhesión, evita que pongan bases militares en ese país con misiles, lo vuelvo a repetir, apuntando hacia Moscú. Esa es el principal motivo por lo que estamos viendo ahorita, por las agresiones armadas que se están dando en aquel país, lo cual lamentablemente ha causado pérdida de vidas. Eso es lo más lamentable. También es lamentable que no se haya podido llegar a un arreglo mediante la diplomacia, mediante el diálogo. En situaciones como estas es cuando se va, perdónenme la expresión, se va al carajo el Consejo de Seguridad, los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de guerra, el derecho humanitario, los comités de la ONU contra la tortura, contra la discriminación. Todo se va al carajo porque no se respeta. Porque esta agresión que se ha estado llevando a cabo ha sobrepasado la diplomacia, ha sobrepasado el derecho, las leyes. Se irrespeta a la ONU, se irrespeta a la Carta de Naciones Unidas, al famoso preámbulo. Es lamentable, es muy lamentable. Pero cosas que pasan, cosas que ocurren cuando el ejército de Estados Unidos ha invadido otros países anteriormente,
como Siria, como Libia, y para usted de contar. El Consejo de Seguridad no protesta. Eso es muy interesante, hay que tenerlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. Cuando Norteamérica invade otros países, el Consejo de Seguridad no protesta. Hace 2 días, la representante de Norteamérica ante la ONU dijo que Rusia eligió la guerra, que Rusia está, que sus acciones del ejército ruso están violentando la Carta de Naciones Unidas y el preámbulo. ¿Y qué dice el preámbulo de Naciones Unidas? De la fundación, que antecede a la fundación de Naciones Unidas, que se fundó en San Francisco en 1945. Que la razón de la fundación de Naciones Unidas era evitar las guerras. Y lamentablemente hasta el año 2012, aproximadamente, después de la fundación de la ONU, del 45 al 2012, han ocurrido 65 guerras. No se ha cumplido con el objeto principal de la Carta de Naciones Unidas. Evitar las guerras. Muchas de esas guerras, y no es que la mitad, han sido provocadas por Norteamérica. Y cuando eso ha ocurrido, muy pocas veces, si no es que ninguna, el Consejo de Seguridad de la ONU no condena esos ataques. Por eso les digo, analicen la situación. Pero cuando Rusia en este caso haya decidido mandar a su ejército para atacar Ucrania, hace 2 días vimos cómo la representante de los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU protestó en compañía de todos los miembros del Consejo. Ustedes pueden buscar esa declaración ahí en el internet. Entonces, está interesante, ¿eh? Lo repito, cuando Norteamérica decide invadir un país, Libia, Siria, Irak, Afganistán, Vietnam, no protestan, nadie protesta. El Consejo de Seguridad de la ONU se queda callado. Pero ahora que Rusia ha mandado a su ejército a invadir Ucrania, el Consejo de Seguridad entonces ahora sí protesta. Se los dejo a su análisis y a su criterio. Continuemos con la plática. Entonces, ¿qué ha provocado estos ataques? ¿Qué fue lo que lo provocó? Rusia se adelanta para que Ucrania no se adhiera a la OTAN y antes de que se adhiera y que la OTAN ponga bases militares con misiles apuntando hacia Moscú. En aquella época, cuando hubo la crisis de los misiles en Cuba, se llegó a un arreglo. Rusia retiraba los misiles que estaban en Cuba, apuntando hacia las principales ciudades de Estados Unidos, y Estados Unidos retiraba sus misiles que estaban en Turquía, apuntando hacia Moscú. Fue así como se dio solución de manera diplomática a la crisis de los misiles en aquella época. Pero nuevamente quieren hacer lo mismo. No se han dado por vencidos. ¿Se les olvidó o no se les olvidó la historia? No lo sabemos. Pero quieren repetirla. Buscan repetirla. La OTAN es una organización de países aliados para ayudarse mutuamente en lo político y en lo militar. Vendría siendo como uno de los bloques que sin duda sería el bloque de los aliados, que sin duda se está preparando para una posible guerra. Del otro bando pues estarían el Estado ruso, China, la India y probablemente Japón. Así se van perfilando más o menos los bandos para una posible guerra mundial. Como les digo, lo que estamos viendo entre Rusia y Ucrania es como una guerrilla.
Guerra lo llamaría yo cuando verdaderamente las potencias se atacan entre sí, potencia contra potencia, y usan todo su arsenal. ¿Qué fue lo que provocó la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué la provocó? La necesidad o el... Sí, la necesidad o la ambición de quererse repartir los territorios que quedaban libres, que aún no tenían propietario. O sea, los estados vieron, los países, las potencias, que aún había territorios que no habían sido conquistados o que no le pertenecían a otro estado, o que le pertenecían pero se podía ganar, se lo podían arrebatar. Entonces, eso fue lo que provocó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que está provocando actualmente este conflicto? Ya lo dijimos, ya lo dijimos. La amenaza que representa la organización del Tratado del Atlántico Norte contra Rusia, contra la India, contra China y probablemente contra Japón. La amenaza que representa. Eso es lo que está provocando lo que estamos viendo ahorita en las noticias. Ahí les hago ahí la comparativa, ¿no? De lo que provocó la Segunda Guerra Mundial y qué es lo que está provocando lo que estamos viendo ahorita en las redes sociales. Decía por ahí una frase que escuché: la lucha por el poder es universal. ¿Y qué dijo la representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU hace 3 días? Estaba ella rodeada de los demás integrantes del Consejo de Seguridad. Dice que llevaron a cabo una votación y dictaron una resolución donde el Consejo de Seguridad rechaza, ¿no? Rechaza, condena las acciones de Rusia contra Ucrania. La condena tácitamente, o sea, enérgicamente, perdón. Pero Rusia, como tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad, ¿qué hizo? Vetó esa resolución de esos países. Esa resolución que condena el ataque de Rusia a Ucrania. ¿Cómo la ven? Es una espada de doble filo, el derecho de veto, que tienen 5 países, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Una dura crítica lanzó Gaddafi contra los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que tienen derecho de veto, pues estos se lo asignaron a sí mismos, no lo tienen por democracia, sino porque ellos mismos se lo asignaron, se lo dieron a sí mismos, porque esos 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son los fundadores de la ONU. Pero eso merece un buen análisis, ¿eh? El derecho de veto que tienen algunos países. Y entre esos países está Rusia. El derecho de veto consiste en que tú puedes vetar cualquier resolución que a la que lleguen los demás países de Naciones Unidas. En este caso, el Consejo de Seguridad votó a favor de una resolución de condenar los ataques de Rusia contra Ucrania. Pero esa resolución fue vetada por un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en este caso por el representante de Rusia. De tal manera que la ONU no puede condenar o no ha podido condenar el ataque, ya que la resolución fue vetada. Como les digo, el derecho de veto es una espada de doble filo. Puede beneficiar o puede perjudicar. Dijo la representante de Norteamérica ante
la prensa que Rusia puede vetar la resolución, pero no puede vetar nuestras palabras. Así lo dijo. Además de eso, que Rusia estaba violentando el objeto o el propósito de la Carta de Naciones Unidas, que es evitar las guerras. Que es también lo que dice el preámbulo, que todas las naciones del mundo pues son iguales, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no es así, porque hay países chicos que no tienen armas nucleares y hay países grandes que sí tienen, además del poder económico y político, etcétera. Es una cosa es lo que diga el preámbulo y la Carta de Naciones Unidas, y otra cosa pues es lo que ocurre, lo que en verdad ocurre. Es bonito, todos los países somos iguales. Es como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los hombres son nacidos por igual. Qué bonito, ¿no? Pero en la práctica lamentablemente no es así. Hay mucha discriminación. Hay muchas clases sociales. Entonces, de igual manera pasa entre estados, entre naciones. El preámbulo, decía Gaddafi, es muy atractivo, nadie lo objeta. Todas las naciones somos iguales. Sí, pero somos iguales porque algunos tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad. 5 miembros permanentes. Y los demás no lo tienen. Entonces no somos iguales. ¿Qué dijo México al respecto sobre esta situación que está ocurriendo entre estas dos naciones? ¿Qué dijo México? ¿Qué dijo el canciller? Pregunto, ¿que condenan las acciones contra Ucrania? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el canciller? Mucha gente critica la tibieza del Estado mexicano ante esta situación. Pero esas personas que critican en las redes sociales, ¿alguna vez han sentido la responsabilidad de tener sobre sí conducir una nación como México? No saben lo que es una responsabilidad tan grande de conducir, de dirigir políticamente, militarmente, económicamente los destinos de una nación como la nación mexicana. No es tan fácil emitir una postura así a la ligera. Pensando en el proverbio de Salomón, dijo Salomón,